Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya el pasado 19 de agosto comenzó la reapertura gradual de Parquemet, con medidas de seguridad para seguir cuidándose entre todos, como el uso de mascarilla y el registro a la entrada del parque. Para mayor información, visite el sitio web parquemet.cl y en redes sociales también @parquemetmimbu. Ya estamos en esta primera parte del panel de los días miércoles. Con nosotros Francisco Martorell. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Fernando. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, y también está con nosotros Alberto Mayol y su familia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pancho? Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, ahí quería retomar un poco lo que estábamos conversando recién con la gente del mostrador sobre qué viabilidad le dan ustedes si es que esto es una puerta que se abre a este denominado Comité Wallmapu que anunció ayer la ministra de Desarrollo Social y que hoy día viaja al sur justamente para reunirse en otra reunión típicamente mapuche que es bastante polémica porque hay muchos que resisten que quienes están convocando a esta reunión en la zona sean las personas más idóneas, pero este Comité Wallmapu por lo menos es algo que las palabras lo presentan todavía porque no se ha materializado como una posibilidad de retomar algún tipo de diálogo sobre todo lo que está ocurriendo en la zona de la Araucanía. ¿Cómo lo ven ustedes, Pancho y Alberto? Bueno, yo creo que estamos en el nacimiento de algo, por lo tanto, tirarle piedras o condenarlo es muy difícil. Analizarlo también, creo que se han hecho grandes esfuerzos en todos los gobiernos en algún momento por iniciar este tipo de situaciones. En este caso el gobierno está retomando lo que en algún momento quiso hacer con mucha fuerza y que encabezaba el ministro Moreno y que parecía que iba a tener algún resultado en el primer año y que después se diluyó completamente. Por lo tanto, hay que esperar en esta situación tan conflictiva que se está viviendo, donde efectivamente no solo están los hechos de injusticia, desigualdad, falta de reconocimiento, discriminación que viven los pueblos originarios, sino que también asociado eso a todo un conflicto en la zona que tiene distintas vertientes, que sea fructífero. Ahora, el momento es el que tiene que ser, es el adecuado. Esto debía haber sido mucho antes. ¿Tendrá algún grado de positividad? Bueno, el hecho que se haga y que el presidente diga que hay una deuda en el discurso de inauguración o que de alguna manera la ministra Carla Rubilar sea la que lo encabece, puede generar algún tipo de esperanza. Que había que hacerlo es muy oportuno. ¿Va a funcionar? Depende de las voluntades de la gente. Y en este momento el país parece que está tan conflictuado que uno tiende a pensar que estas cosas no funcionan, pero hay que esperar. Es el primer día del nacimiento de algo. Ojalá funcione. Alberto. Sí, yo creo que la verdad es que echo de menos todavía, y esto la otra vez me tocó exponer a distancia, por supuesto, como ahora, pero en el evento Corpa Araucanía, que es el evento empresarial de la 9ª región. Y efectivamente planteé algo que a ellos no les parecía mucho, porque de hecho me mandaron material, qué sé yo, pero eso a mi juicio confirmó mi diagnóstico, y es que el problema en general es que no se ha trabajado así como se requiere en establecer los mecanismos de diagnóstico. Es una lista de cosas que son los problemas históricos, más los problemas sociales, y esa lista de elementos no tiene una articulación que uno pueda decir, este es el lugar, esta es la forma en que esa articulación se termina por dar.
a mí me da la impresión de que realmente el esfuerzo del gobierno es efectivamente un esfuerzo interesante, pero los comités interministeriales tienen una historia no muy larga, pero una cierta historia, y no puedo evitar referirme al Consejo de la Infancia que creó Michelle Bachelet, por ejemplo, que parecía tener, gracias a ser un consejo interministerial, muchos poderes, porque efectivamente articulaba a un conjunto de ministros en torno al tema de la infancia y con miras a probablemente una reforma. Esa era la idea que hasta donde yo entiendo ellos manejaban, una reforma importante a todo el sistema de gestión de las problemáticas de la infancia y la vulnerabilidad, y resulta que no significó nada. Era un problema que requería soluciones urgentes, que requería soluciones inteligentes, que requería todas las cosas que requieren las cosas bien graves, digamos, las cosas bien complejas. Entonces, a mí me parece bien que se intenten nuevas fórmulas, la verdad, pero tengo poca claridad de qué es lo que implica desde el punto de vista de la capacidad de innovar en respuesta o de darle consistencia a las respuestas de carácter interministerial. Tengo claridad de que si el tema fuese darle que cada uno de los ministros le otorgue a esas decisiones el poder que su cartera provee, más el poder del presidente de la República, claro, me parece súper interesante desde el punto de vista de que las cosas que se hagan vengan bien sólidas, bien respaldadas. Entonces, de momento no se puede juzgar que efectivamente tenga o no tenga un diseño. De momento hemos visto una presentación y no estamos mucho más lejos. Pero evidentemente, a mi juicio, el gobierno tendrá que ir demostrando lo más rápido posible, tiene poco tiempo, que de alguna manera tiene una respuesta, o que realmente se está planteando una pregunta, tal vez está planteando una pregunta y es legítimo, de cómo resolver este asunto, y quiere salir de la respuesta tradicional, en el fondo, del binomio quema de camiones presos políticos mapuches, por decirlo así, digamos, como las dos puntas del asunto. Y en ese sentido quiere buscar complejizar la discusión. Yo creo que de todas maneras, no sé, yo no soy experto en el tema, yo conozco un par de personas que son expertas en el tema, hasta donde yo entiendo, esa persona u otras personas normalmente, guste o no guste su opinión, no han sido muy convocadas en la materia, como que me da la impresión de que no hay, de que no ha habido un esfuerzo de incorporar nuevos registros más allá del registro político, y creo que eso, en un momento como este, puede ser delicado. Creo que hay que mejorar la calidad de lo que se está haciendo, y en ese sentido espero que efectivamente esto sirva, y es un camino al que no hay que negarse en absoluto, pero sí creo que todavía me parece que no hemos visto la ruta que nos va a llevar a una posible solución. Sí, hay un punto que tiene que ver con lo que históricamente lo frágil que es generar condiciones idóneas para poder establecer un diálogo en serio respecto de la situación del pueblo originario y particularmente la zona de la Araucanía. Tú ves, por ejemplo, que el ex ministro Alfredo Moreno creó una intención y una intencionalidad con avenidas, con calles, con un vehículo para poder generar un diálogo al respecto, y el asesinato de Camilo Catrillanca, hizo imposible que se pudiera seguir con la materia. Y cosas como esas pasan a menudo en la Araucanía. Por lo tanto, construir un puente sólido que eventualmente pueda enfrentar incluso altos y bajos que se puedan dar, probablemente es muy, muy difícil. Claro, pero mira, yo creo que hay un punto, a mí lo que más me llamó la atención del último tiempo, que no sé si se vio mucho o no, fue una presentación, la verdad es que no lo sé, me mandaron un fragmento del video justamente de la gente desde la Araucanía, me mandaron un video de un importantísimo ejecutivo de la papelera, Luis Felipe Gacitúa, que me sorprendió muchísimo como análisis, porque efectivamente él plantea un diagnóstico.
cuestiona desde la forma de enseñar la historia de Chile que tenemos todos nosotros, digamos, lo que nos han enseñado y la manera entonces con la cual abordamos el problema, y entrega, vamos a decirlo así, si queremos decirlo en un lenguaje que a mi juicio en este caso no sería propio, porque me parece que hay un aprendizaje y lo valoro, pero podríamos decir, entrega varias de las banderas de la mirada del empresariado sobre la zona. Creo que salir de esa zona de confort es el punto que en el fondo uno le pide a los distintos actores. O sea, no partir con la tesis establecida, sino que esperar un poco. Yo creo que efectivamente el asunto, a mí me recuerda un poco cuando uno lee, hay una magnífica historia de Paul Johnson sobre la zona de Medio Oriente, sobre Jerusalén fundamentalmente, y él la llama la ciudad más nerviosa de la historia. Yo creo que nosotros tenemos ahí nuestra zona más nerviosa de nuestra historia, y eso evidentemente significa que siempre vas a estar, cada vez que tomes una decisión, te vas a estar quedando con sabanitas cortas, que efectivamente vas para un lado y se te va a destapar el otro, y eso va a ser siempre así por mucho tiempo hasta que construyas condiciones muy, muy, muy importantes, y por lo tanto efectivamente no podemos pedir que sea robusto desde el principio. Lo que sí podemos pedir, y eso creo que es algo que en general yo echo de menos de las gestiones de la política en Chile en general, es, bueno, pero entonces, ¿cuál es el diagnóstico? No la lista de supermercados de los 5 o 6 problemas más importantes, no esa visión de simplemente aquí tenemos el conjunto de elementos, no, cómo se articulan esos elementos en una problemática y entonces en qué dimensión yo afirmo el corazón de las soluciones. Eso es lo que yo echo de menos y es lo que me parece que sería importante, que, bueno, quizás lo van a hacer como comisión interministerial, que se comience por allí. Yo sé que es un poco sexy, pero creo que es importante. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es que esto comience, que se inicie lo que tú estás diciendo, que se establezca un diálogo real respetando las vocerías y las distintas orgánicas que hay en el Gualmapu, y que también sean capaces de avanzar rápidamente en los puntos que el gobierno ha planteado como prioritarios. Es decir, si estamos hablando de reconocimiento y estamos hablando de colaboración y diversidad cultural, como señala la ministra Rubilar, que se avance en materia legal y administrativa, pero además que haya representación política, más allá de lo que pueda venir en la nueva Constitución una vez que triunfe el apruebo el 25 de octubre y se inicie la discusión de cuál va a ser el Estado que nos vamos a dar, las características que va a tener, se puede ir integrando y de alguna manera darle representación política con reformas a los pueblos originarios. Yo creo que ese es un avance sustancial. Los diagnósticos más o menos habría que juntar una serie de papeles que ya están establecidos, que este comité realmente cuando se reúne los martes a las 9 de la mañana sea capaz de avanzar en algo más que la presión que tiene desde la derecha, que es reprimir en la zona, y que efectivamente aborde integralmente el conflicto. En la medida que eso se entienda, hay una posibilidad a una solución que se va a dar finalmente dentro de muchos años, pero que puede ser el germen. Ahora, ¿qué nos pasa como sociedad? Que cuando surjan alguna oportunidad, la estamos desechando, apedreando o se nos está instalando el concepto que los argentinos utilizaron tanto, el de la grieta, donde de acuerdo a dónde te quedes, a un lado o al otro la grieta no acepta nada más, y los que tratan de colaborar para juntar la grieta los terminan empujando al precipicio que genera esa grieta. Yo creo que hoy necesitamos más que nunca, y es un poco lo que está pasando en la sociedad chilena, que se empiecen a levantar voces que sean capaces de poner paño frío a los que generan o quieren generar más crisis. Estamos muy polarizados y esta es la primera parte. Yo concuerdo contigo, Alberto, el diagnóstico es fundamental, pero también hay que avanzar rápidamente porque acá
el enfrentamiento entre halcones y halcones lo único que hace es llevar al país a una situación que en todos los temas se está dando. Es decir, hoy prácticamente es imposible dar una opinión que sea relativamente sensata, porque los halcones te la bombardean o te la picotean inmediatamente apenas salga. Y creo que en esto hay que darle una oportunidad al Comité Wallmapu. Ojalá que triunfen las tesis de los que hace tiempo que vienen planteando, incluso en el Chile Vamos, la representación política de los pueblos originarios. Y que eso pueda ser uno de los primeros avances para que tengan un espacio desde donde desarrollar políticas que beneficien especialmente a la 9ª y a la 8ª región, que son las más complicadas con este tema. Sí, bueno, vamos a tener tiempo para mirar cómo se desarrolla esta idea que se acaba de manifestar por parte de la ministra de Desarrollo Social. Hoy día viaja, va a reunirse en un evento propiamente mapuche que ya ha generado cierta polémica, porque algunos han dicho que no está convocada porque no debería estar convocada, pero para los efectos prácticos esto es un anuncio que para evaluarlo va a necesitar de materialización, de tiempo, digamos, en ese sentido. Lo que sí me encantaría conversar en el tiempo que me falta y yo lo dije ayer y lo volví a repetir hoy día. Me parece a mí que cuando uno construye o es parte de las instrucciones para, por ejemplo, eventos como las fiestas patrias, es muy difícil de que tú caigas en errores patagüinos, digamos, porque tú fuiste parte de la construcción de eso, o fuiste el constructor. Y gran parte de lo que estamos viendo con los errores y las confusiones en materia del Ministerio de Salud, particularmente el ministro París y los demás instancias, incluyendo su propio ministerio, casi demuestra de que en realidad París llegó a esto después de que estaban incluidas las cosas. No siente como propias las instrucciones, quizás porque no las originó él, sino que se originaron en otro lugar. Sí, yo creo que lo que a ver, París demostraba, digamos, tenía una fórmula que era un camino que no le quedó otra al gobierno que buscarlo, que era una fórmula políticamente más amable. La gran pregunta que uno se planteaba, y además tenía una ventaja súper importante, y es que de alguna manera en términos políticos anulaba o bajaba el peso del colegio médico liderado por Isquia Siches y le planteaba una disputa interna. No lo olvidemos que Mañalich es una persona non grata en el colegio médico, por tanto de alguna manera él no tenía ninguna capacidad de vertebración interna que incomodara en algún sentido a la líder del colegio. Pero efectivamente uno da la impresión con el paso del tiempo de que en el resto del proceso, en la sintonía fina de ese proceso, París aparece un poquito desenganchado en esa sensación de que uno no sabe si no puede hacerse cargo o no quiere hacerse cargo. Evidentemente hay cosas que no sabe, o sea, pero eso también puede tener que ver con que de alguna manera no quiere entrar en esos temas, no se prepara para esos temas porque no quiere entrar. Cuando se ve obligado empieza a decir generalidades. Entonces yo creo que efectivamente estamos viendo un aspecto de debilidad del ministro, que incluso en muchos aspectos, más allá de la gravedad de la discusión política que hubo antes, en muchos aspectos es quizás más grave. O sea, estamos hablando de que un ministro en esas condiciones, si le hubiese tocado el punto pic, estaría en una situación muy delicada políticamente. Pero claro, hoy día los números se están moviendo hacia abajo por la curva normal que tiene este primer brote de la pandemia. Todo indica que vendrán varios más, porque ahora se habla de que la vacuna no llega hasta el 2022. Y la verdad es que en ese sentido se ve un camino bastante áspero para el ministro y para todo el gobierno en ese sentido. Pancho.
Sí, bueno, yo creo que el tema es cómo enfrentar una vez más cada uno de los elementos que conlleva esta pandemia. Y ahí creo que hay discusiones internas y el ministro París representa el sector de la salud y los otros representan el sector más de la economía dentro del gobierno, y en ese marco es donde se dan las discusiones. Yo creo que París no se equivocó cuando planteó el tema, creo que le tiró de alguna manera un misil para confundir, y es un tema que se va a discutir hasta el último día de las fiestas patrias. Creo que el ministro de alguna manera está calibrando lo que está pasando, es decir, el rebrote de Punta Arenas hoy es una ciudad que tiene más casos activos que Puente Alto, es decir, una ciudad aislada. Por lo tanto, las posibilidades de un rebrote en la región metropolitana, si no tenemos la capacidad de trazar luego de toda esta apertura que hemos tenido, puede ser muy grande. Y si es que las fiestas patrias además las tomamos como que puede ser la gran posibilidad de reunirse, uno ve que durante los días de semana previo a que llegue el 18 de septiembre, la gente se está reuniendo, está participando, se notan fotos en las redes sociales donde no hay ni siquiera distancia social, no hay mascarilla en los grupos familiares grandes. Es muy probable que tengamos, y esto no es que uno sea Nostradamus, basta ver lo que está pasando en España, lo que pasa en Europa, para darse cuenta que es muy probable que vivamos algo y que hay que detenerlo. Estamos hoy a 9 de septiembre, todavía faltan 10 días, los casos ayer fueron menos, pero también fueron menos las tomas de PCR. Es muy probable que yo creo que las medidas se reviertan, o si no van a tener que de alguna manera explicarlas muy bien a la población para que esto no sea chip libre. A ver, Pancho, no sé si te entendí bien, pero dijiste o trataste de decir de que toda esta confusión de medidas y protocolos que se dio entre París y el ministro vocero y el propio Ministerio de Salud fue una forma de París de advertir que aparentemente no estaba su potestad puesta como la rectora de los sanitarios. ¿Eso es lo que dijiste? Sí, es que me cuesta entender, Fernando, que alguien estando ahí, y además habiendo escuchado al ministro en la mañana, vaya luego a un programa de televisión y no entienda las medidas establecidas en el programa de la mañana. Es decir, me cuesta entender que algo tan simple como las 5 personas adicionales, el ministro no lo sepa o no lo entienda. Es decir... sí, la única explicación que yo tengo para eso es que el ministro no estuvo en la elaboración de ese protocolo para nada, y por lo tanto o no lo entendió, o se lo dijeron, o se confundió, o quizás, como tú dices, es una manera indirecta de anunciar que está fuera de la línea de decisión respecto de los protocolos sanitarios. Yo efectivamente creo eso, porque además, después que él muestra esa confusión, vienen algunos cambios, efectivamente. Por lo tanto, se siguió discutiendo respecto a las medidas que se van a tomar. Pero, insisto, a mí en algo muy simple, que era cuántas personas más se iban a poder recibir en un grupo familiar, el ministro que había estado escuchando eso y que sabe bien de todo el tema, no le haya quedado claro. Y si no le quedó claro algo tan simple como eso, que lo entendimos meridianamente bien todos los que escuchamos la conferencia en la mañana, tengo que pensar que el ministro está pasando por un momento de tal estrés que no está capacitado para este momento. Entonces hay dos posibilidades: o lo hiciste a propósito o no estás bien para entender algo tan simple, lo que pone en tela de juicio tu titularidad o tu capacidad para ser la autoridad sanitaria en un momento muy complicado. Y quiero pensar, porque conozco, he visto y he seguido comunicacionalmente al ministro París, que él es bastante clever como para no equivocarse en algo tan simple. Fernando, 30 segundos. Sí, mira, un minuto, dale. Me recordé que el subsecretario en una entrevista señaló, además con toda claridad,
nunca entendí si lo hizo para fortalecer la figura del presidente o si casi estaba acusándolo, porque de verdad no quedaba claro. Pero lo que dijo es que textualmente, todas las medidas sanitarias que se han tomado han sido tomadas por el presidente, que se les presenta un pool de alternativas y que el presidente toma la decisión sanitaria. Sí. Yo creo que París está tomando distancia de algunas medidas porque es conocedor de que el virus tiene rebrote y los rebrotes son muy fuertes y que si no lo controlamos se va a estresar todo nuevamente el sistema de salud. Bueno, está interesante esa discusión. Muchas gracias, cuídense. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.